Queridos amigos y hermanos, nos presentamos en esta mañana delante de nuestro buen y gran Señor para escuchar el mensaje de vida. No le prometo que este sermón va a ser el mejor de los sermones que usted ha escuchado. No se lo puedo prometer. Lo que sí le prometo es que si usted teme a Dios, si cree que esta es la palabra de Dios, si usted cree que Dios le está hablando, y si usted se arrepiente y viene en fe al Señor Jesucristo, tal y como Dios nos lo muestra, grandes cosas sucederán. De hecho, yo le prometo algo, y se lo prometo porque las Sagradas Escrituras me permiten hacerlo. Si usted es uno de aquellos que no ha creído en Cristo, es decir, si usted es uno de aquellos que está en bancarrota moral, si usted es uno de aquellos que no tiene nada en su alma ni en su corazón, hoy el Señor podrá hacer una gran obra. Una obra que en realidad no depende de nosotros, pero una obra que Él siempre hace, porque Él nunca desprecia un corazón que se humilla para pedir perdón, para reconocer su falta. Vengamos delante del Señor, pues, sabiendo que nuestro buen Dios es paciente y lo ha sido para con todos y cada uno de nosotros, ¿no es así? Si Dios no hubiese sido paciente, ninguno de nosotros estuviese hoy en este lugar. Pero miren lo que dice el versículo 27 y quiero comenzar por ahí. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¡Wow! Yo no sé si a usted esta frase le produce algo, pero a mí me llena de temor. Me llenaría de pavor que el Señor me dijese, me has hecho cansar con tus palabras, o estoy cansado de tus palabras. Seamos honestos, amigos. ¿No es cierto que más de una vez usted le ha prometido al Señor que va a cambiar? ¿No es cierto que más de una vez usted ha venido delante del Señor y le dice, no vuelvo a hacer eso más? ¿No es cierto? ¿No es cierto que más de una vez usted ha caído en pecado y ha venido delante del Señor, cualesquiera que esta sea la forma o manera, y ha dicho, Señor, no lo vuelvo a hacer, perdona mi vida? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué tal si el Señor te dijera hoy, me cansan tus palabras, me cansé de tus promesas, me cansé de lo que has dicho y no has cumplido? ¿Qué tal? Vuelvo y digo, ninguno de nosotros estuviera hoy aquí. Pero hoy estamos aquí, ¿no es así? Y hoy estamos aquí entre muchas razones para comprender que Dios es un Dios paciente. No confunda la paciencia del Señor con la alcahuetería que nosotros vemos, por ejemplo, en algunos abuelitos. El Señor le dice a este pueblo, estoy cansado de ustedes, estoy cansado de sus palabras. Y este pueblo, note esto, y este pueblo, en vez de decir, perdónanos, Señor, porque comprendo que mi palabrería ha sido mucha, pero que no me he entregado a ti, este pueblo tiene el descaro de decir, ¿en qué te hemos hecho cansar? ¿Saben cómo se llama eso, amigos? Cinismo. El cínico es aquel que busca culpar a otros por las desgracias de sus propias decisiones. El cínico es aquel que busca achacarle a otros la mala práctica que él hace. El cínico es aquel que busca justificar de manera pecaminosa su rebeldía, su fornicación, su robo, sus mentiras. El cínico es aquel que cae en fornicación y dice, pero es que no me pude contener. El cínico es aquel que roba y dice, pero no he robado. Solamente a esa persona se le cayó, yo solo tomé. Eso es cinismo. Y de repente en este lugar, entre los muchos aquí presentes, hay un cínico.
Un cínico que hoy necesita escuchar el mensaje de salvación. Un cínico que hasta el día de hoy lo único que ha hecho es culpar a los demás de sus propias desgracias. Es decir, nadie me ha ayudado, nadie me tiene paciencia. Un cínico es aquel que no se responsabiliza por sus obras y hechos. Bueno, gloria al Señor. El evangelio es para los ladrones, los fornicarios, los mentirosos, los asesinos y también los cínicos. Versículo número 8. Quiero que vengan conmigo a las Sagradas Escrituras del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Un versículo muy famoso. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? El Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. En esta mañana, Dios permitiendo, no nos vamos a centrar en el aspecto de los diezmos y de las ofrendas. Nos vamos a centrar, y préstele atención, en el cinismo de un pueblo impenitente que le robaba a Dios tocante a los diezmos y las ofrendas. Y digo cinismo porque le robaba a Dios, pero no reconocían que eran ladrones. ¿En qué te hemos robado? Eso es responder con cinismo al llamado que Dios hace de que se arrepienta. Uno podría pensar en primer lugar, wow, estas personas que robaron a Dios, pobrecitos, no sabían que le estaban robando. Quizás alguien diría o pensaría que estas personas no conocían la ley de Dios en lo tocante a los diezmos y las ofrendas y que por ende no sabían que no estaban diezmando y ofrendando conforme a lo que demandaba la ley del Señor. Pero esto no es así, mis amados amigos. Israel era un pueblo que de hecho conocía muy bien sus obligaciones bajo la ley ceremonial. Israel era una teocracia bien educada en los asuntos concernientes a la ley divina. Era un pueblo al que quizás usted puede acusar de todo, menos de ignorar que tenía un Dios, de un Dios que era dador de una ley y de una ley que tenían que obedecer. Acuse a Israel de idólatra, acuse a Israel de cualquier cosa, pero no acuse a Israel de decir, ve, ellos no sabían que Dios no existía. Ve, ellos no sabían que Dios no había dado la ley. Ve, mira, ellos no, sí lo conocían bien. Pese al pecado de ese pueblo, ellos, y quiero que escuche una palabra muy clave, pese al pecado de ese pueblo, Israel era inexcusable delante de Dios. Tan inexcusable como lo es usted, y usted también, y usted. Hoy es un buen día, amigos, para que con el favor de Dios usted abandone todo comportamiento cínico que le haga creer que si usted ha caído en pecado fue por culpa de otros, o que si usted ha violado la ley de Dios es porque nadie se lo ha enseñado, porque no la conocía. Aun si usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia, aun si alguien le ha enseñado correctamente o no le ha enseñado correctamente, ningún ser humano, y eso nos incluye a nosotros, ningún ser humano es inexcusable delante de Dios por violar la ley de Dios. Ninguno. Pastor, yo no conocía los 10 mandamientos. Pastor, yo no me memoricé los 10 mandamientos. No importa, vuelvo y le repito, si usted los ha visto, ojo con esto, no importa si usted los ha visto, si usted los ha leído, si se los han explicado, si los ha visto en una tabla de piedra o si los ha visto en un pedazo de papel. No importa.
Ningún ser humano, de hecho, y ahí va incluido usted y yo, ningún ser humano es inexcusable delante de Dios por violar la ley de Dios. Hombre, usted va a otra ciudad, comete una infracción de tránsito y el guarda lo para y mira las placas y dice Pereira y estamos en Bucaramanga. Pobrecito. Váyase, señor, usted no conocía que aquí no se, pese a que ahí está la señal, usted no conocía que aquí no se puede hacer eso. Nosotros vamos contentos, ¡ay, me salvé! Ningún ser humano, haya tenido contacto o no con la Biblia, es inexcusable delante de Dios por violar la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es un ser moral por excelencia. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, Dios grabó en el corazón del ser humano su ley. Luego, así ese hombre esté en la mitad de la selva, él tiene la ley de Dios grabada en su corazón y cuando mata es inexcusable delante del Dios de la Biblia por haber violado esa ley. Luego, no se haga ilusiones de que usted sí tiene excusas. No se comporte cínicamente, mis amados amigos, porque el cínico impenitente no tiene esperanzas, mas aún el cínico que crea en el Señor Jesucristo y que venga en arrepentimiento delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados, él puede encontrar gran bendición incluso el día de hoy. ¿Quién es un cínico? Quiero dejar esto en claro. Fácil sería decir que un cínico es aquel que no siente vergüenza cuando miente. Es aquel que va en defensa de sus acciones reprochables y pecaminosas. Pero lo que yo deseo en esta mañana es que ustedes vean en este pasaje el cinismo de una gente que buscaba justificar sus acciones pecaminosas. Quiero que leamos el versículo número 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Miren a continuación el llamado de arrepentimiento que Dios les hace. Dice, volveos a mí. ¿Y cómo responde el Señor a todos aquellos que se vuelven a Él? Yo me volveré a vosotros. ¿Sí comprendió eso? Esto también es muy importante. El llamado que Dios hace no se lo hace a justos, no se lo hace a personas que están andando perfectamente, se lo hace a pecadores, a violentadores y quebrantadores de la ley. Y usted, querido amigo que no tiene a Cristo, ha violentado, quebrantado y escupido sobre la ley de Dios. Y el mero hecho de negar que usted no lo ha hecho es decirle a Dios, usted es un mentiroso. ¿Sí me comprendió? El mero hecho de negar, pero yo no soy así. El mero hecho de negar es que yo no he cometido esos pecados. Si usted los ha cometido de una manera u otro, en un grado en el que se acuerda o en un grado en el que no se acuerda, pero los ha cometido. Todos y cada uno de los 10 mandamientos usted los ha violado. Yo los he violado. A diferencia de los que han creído en Cristo o de los que se llaman cristianos, usted que no ha creído en Cristo todavía tiene la maldición de la ley sobre usted. Esto no es una amenaza, esto lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces es cierto, el que no ha creído en Cristo ha violado la ley del Señor y los que hemos creído en Cristo hemos violado la ley del Señor, pero a diferencia de quienes hemos creído en Cristo, el que no ha creído en Cristo tiene su pecado está dentro de él y él está bajo la maldición de la ley. Ahorita vamos a ver algo importante.
Así que cuando el Señor le dice a estos idólatras, a estas personas que adoraban a dioses ajenos debajo de los árboles, que se habían apartado de la ley del Señor, cuando el Señor les dice, volveos a mí, es un mensaje que yo quiero replicar hoy desde este púlpito. Vuélvete al Señor. Dale la espalda al pecado. Pídele al Señor que obre en tu corazón de tal manera que te ayude a aborrecer el pecado que tanto amas. Pídele al Señor que te dé la fe para abrazar a Cristo e ir con fe a Cristo, pero arrepentidos de esa vida que llevabas. Y miren la bendición que encuentra todo aquel que se acerca al Señor, que se vuelve al Señor. Esta es una expresión en hebreo que significa arrepentirse. ¿Qué sucede? Dice, y yo me volveré a vosotros. Venid a mí, acercaos a mí, creed en mí, arrepentidos de que has violado la ley que yo os he dado, y yo me acercaré a vosotros. Queridos amigos, qué gran bendición. Pero no, tuvieron la bendición, tuvieron la palabra de Dios de que Él les iba a perdonar si se acercaban a Él en arrepentimiento. Dios se comprometió a perdonar a todos aquellos que se acercaran a Él en arrepentimiento. ¿Y cómo respondió este pueblo? Es como si hubiera respondido, ¿perdón? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Eso es cinismo. Por lo tanto, si en esta mañana estás diciendo en tu corazón, ¿de qué tengo que arrepentirme yo? Eres un cínico. Pero gloria a Dios, para ti es esta palabra. Así que para ti también hay esperanza en esta mañana. Cínico es aquel a quien Dios le dice, arrepiéntete porque estás en pecado. Y él le responde en su corazón, ¿yo? ¿Arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Eso es cinismo. Ahí vemos el cinismo de este pueblo. Era un pueblo idólatra, quebrantador de la ley de Dios, pero uno que cuando fue llamado por Dios a que se arrepintiera de sus pecados, fue cínico y respondió, ¿en qué hemos de volvernos? O lo que es igual, ¿de qué hemos de arrepentirnos? ¿Acaso no sabían que habían pecado? Sí lo sabían. ¿Acaso no sabían que estaban robando? Sí lo sabían. ¿Acaso no sabían de verdad que estaban quebrantando la ley de Dios? Sí lo sabían. Entonces, ¿por qué decían que no tenían nada de qué arrepentirse? Porque eran unos cínicos que no sentían vergüenza de estar mintiendo ni defendiendo su pecado. ¿Es usted una de esas personas que defiende su práctica pecaminosa? ¿Es usted una de esas personas que dice, bueno, yo hago esto porque es que las circunstancias me pusieron en ese lugar y yo lo hago? ¿Es usted uno de los que miente porque ya se acostumbró? ¿Es usted uno de los que roba porque cree que solamente robar es parar a una persona, despojarla de sus cosas? Usted roba tiempo en su trabajo. Usted le roba tiempo a Dios el día domingo. Usted le roba al Señor la provisión que Dios le ha dado y va a decir, ¿en qué he de arrepentirme? No seamos cínicos, amados. No seamos cínicos. Porque para el cínico no existe la promesa que sí existe para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. El cinismo es de hecho una sólida evidencia de la perversidad en el alma del hombre. Es la evidencia del afán que tiene el hombre de exculparse a sí mismo de sus pecados y de buscar culpa en otros. Bueno, en este pasaje observamos al cínico. ¿Usted sabe qué hace el cínico? El cínico se enfrenta a Dios. El cínico ya perdió el temor del Señor. El cínico no tiene reparo de enfrentarse a Dios. Usted me dirá, pero pastor, acabo de leer el texto y no encuentro que haya un enfrentamiento. Claro que lo hay.
¿Dónde lo podemos encontrar? Cada vez que hay un reproche de parte de Dios para con los pecadores y los pecadores responden no en arrepentimiento y abrazando a Cristo, sino que responden: ¿y de qué estás hablando tú, Dios? Cada vez, y esto lo encontramos 4 veces en este pasaje. Léalo cuando llegue a casa. 4 veces este pueblo impío se le enfrenta a Dios diciéndole: ¿de qué estás hablando? ¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado mal de ti? Se le enfrenta a Dios. Y usted se puede enfrentar a un ser humano y salir victorioso. Pero no hay ser humano que se haya enfrentado a Dios y salga victorioso. Por eso el cinismo siempre será condenado. Y el cínico que no se arrepiente, y aquel que busca la culpa en los demás, que no se arrepiente por las suyas propias delante del Señor, llevará un castigo, del cual hablaremos ahora. Téngame un poco de paciencia. El cínico es cínico porque sabiendo que es pecador y quebrantador de la ley de Dios y merecedor de su castigo, pretende mostrarse como si no hubiera nada de malo en ellos, como si sus pecados no fueran tan malos, como si sus fornicaciones no fueran tan escandalosas, como si sus robos no fueran tan grandes, como si sus mentiras no causaran daño alguno. El cínico es cínico porque sabiendo que es un hacedor de mal dice: ¿dónde está mi mal? El cínico es cínico porque sabiendo, teniendo conciencia de que es un pecador dice: ¿dónde está mi pecado? Es cínico porque fallándole al Señor dice: ¿y yo en qué le he fallado al Señor? Muéstrame. Es cínico por eso. Mis amados, pero vuelvo e insisto. Dios llama al arrepentimiento a estas personas y ellos, ustedes ya saben cómo responden. Eso es malo, muy malo. Pero hay algo peor. Cuando usted encuentre a una persona cínica, y quizás mírese usted mismo, de repente pueda hacerlo, no estoy acusando a nadie, pero examínese usted mismo. Pero cuando usted encuentra a una persona cínica, usted lo que encuentra es endurecimiento de corazón. No se olvide de eso. Una persona cínica es una persona con el corazón endurecido. Y usted lo puede ver en este contexto. Ojo, primer enfrentamiento. El Señor reprocha y les dice: vosotros me tenéis cansados con vuestras palabras. Y ellos se enfrentan diciendo: ¿en qué te hemos cansado? Segundo enfrentamiento. Versículo 7 del capítulo 3. Vosotros os habéis apartado de mis leyes, volveos a mí. ¿En qué hemos de volvernos? Segundo enfrentamiento. Tercero, ¿robará el hombre a Dios? Versículo 8. Pues aquí es como si a ellos no les importara el testimonio de Dios. Dice: vosotros me habéis robado. ¿Y ellos cómo respondieron? ¿Nosotros? ¿En qué te hemos robado nosotros? Entonces mire que no es una, ni dos, ni tres, ahorita lo vamos a ver, son varias las veces en que estos cínicos no aceptan su culpa delante del Señor. Dios los acusa de ser ladrones y ellos le dicen: ¿ladrones nosotros? Así es el cínico. Y yo creo que en este punto ha sido suficiente mostrarle cómo obran los cínicos, siempre tratando de esquivar la responsabilidad de sus pecados, siempre tratando de culpar a otros por sus pecados, siempre tratando de justificar su mala conducta. Arrepiéntase. ¿Cómo me va a responder? ¿Arrepentirme de qué, pastor? Bueno, si así se respondió en su corazón, usted es un cínico. Si por el contrario
El Señor le mostró sus pecados y le mostró que ha violado la ley y le mostró que ha hecho de personas ídolos y le mostró que ha adorado imágenes y le demostró que ha usado el nombre del Señor en vano y le demostró que ha robado tiempo del Señor en su santo día y le demostró que es un rebelde y le demostró que es un asesino. No, ahí sí me salvé porque yo no he matado a nadie. Usted es un asesino cuando habla mal de otra persona. Y le mostró que usted es un fornicario y un adúltero. Y le mostró que usted es un mentiroso. Y le mostró que usted es un ladrón. Y le mostró que usted es un avaro. Y nos vamos entendiendo. Porque si frente a eso usted responde de que tengo que arrepentirme, usted es un cínico y debe arrepentirse de su cinismo. Pero si Dios le mostró ese pecado de que usted ha quebrantado los mandamientos de la ley moral del Señor, entonces usted debe arrepentirse de esos pecados. De cualquier manera, usted debe arrepentirse de sus pecados. Pero bendito sea el Señor, que hoy nos encontramos todavía con la puerta de salvación abierta. Hoy nos encontramos todavía con la esperanza de que podemos acercarnos delante del Señor, pero no en sus propios méritos. Ya le demostré por qué. No se acerque delante del Señor como los cínicos. Señor, pues, acéptame como soy, tú verás. No, las obras suyas están manchadas de pecado. Luego, ¿en qué o por quién se acerca usted a Dios? Usted tiene que mirar a la persona de Cristo. Y solo a la persona de Cristo. Primero, porque solamente la persona de Cristo es el mediador entre el hombre pecador que se arrepiente y el Dios que tiene que castigar a quien comete pecado. Solamente hay un mediador y es Cristo. Y usted debe acercarse a Cristo, porque Él es la segunda persona de la Trinidad que tomó forma de hombre y que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo y que vivió de una manera perfecta y que murió en la cruz del Calvario no por sus pecados. Usted tiene que creer en el Cristo que le estoy describiendo. Usted no puede creer en el Cristo que está por allá pintado de negro en una gran cruz, en un templo de idólatras. Usted tiene que creer en el Cristo que yo le estoy describiendo, que viene de las Sagradas Escrituras. Ese Cristo murió en una cruz, no por los pecados de Él, porque Él fue perfecto delante de Dios, obedeció la ley de Dios. Esa ley que tú has quebrantado y esa ley que te ha convertido, ese quebrantamiento de la ley persistente que te ha convertido en un cínico, Cristo, si crees, Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Por cada uno de los mandamientos rotos, por cada uno de ellos murió Cristo en la cruz del Calvario, si es que crees en Él. Si tú no crees en el Cristo, que es Dios perfecto y hombre perfecto, si tú no crees en el Cristo que descendió de los cielos para salvar a los pecadores, si tú no crees en el Cristo que anduvo de una manera santa y perfecta a los ojos de Dios, si tú no crees en el Cordero sin mancha, no hay esperanza para usted. Porque la salvación no es acerca de lo que usted haga. La salvación es acerca de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por todos aquellos que creen en Él. La salvación de su alma depende de si usted cree o no cree que Cristo murió en el Calvario por sus pecados, por sus fornicaciones, por sus idolatrías, por sus blasfemias, por sus robos, por sus mentiras. De eso depende, de la fe que usted tenga en ese Cristo. No depende de cuántos mercados dé, ni depende de cuánto dé usted a las organizaciones de caridad. Depende de lo que acabé de decirle. Así que, como abunda el cinismo en los pecadores y en consecuencia, como abunda la muerte para todos aquellos
que no creen en el Señor Jesucristo ni se arrepienten de sus pecados, hoy damos gracias porque también abunda la gracia salvadora para todos aquellos que creen el Evangelio. Y aquí de nuevo tenemos una situación. La situación es que vivimos en una sociedad, entre comillas, disque cristiana. Vamos a iglesias disque cristianas y los pastores ni siquiera saben diferenciar, por amor a Cristo, entre la palabra de Dios y el Evangelio. El que usted conozca de los diáconos y del orden, de los pastores y los diáconos y los deberes y la disciplina, no lo va a salvar a usted. Si usted conoce o no conoce cuándo llega Cristo, cómo llega Cristo y todas las señales de los cielos que acompañarán la venida de Cristo, eso no lo va a salvar a usted. Pero si usted no conoce el Evangelio, entonces usted no podrá ser salvo. Lo que le quiero decir es que su vida depende de que usted escuche el Evangelio y crea el Evangelio. Ahora, yo solamente puedo hacer una parte. Probablemente aquí hay varios amigos perdidos en sus pecados, pero yo solamente puedo hacerle el favor de proclamar el Evangelio. Yo no puedo creer por usted. Nadie lo puede hacer. Usted tiene que saber qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Piense en el Evangelio como una carta. Como una carta que cuando usted la abre, usted dice, ¡wow! Buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias. ¿De quién? De Dios. ¿Para quién? Para toda la raza humana. ¿Y qué dicen las buenas noticias? Bueno, no tan rápido. Para poner esas buenas noticias en el debido contexto, yo hoy quiero hablarle de las malas noticias. Yo quiero no pedirle perdón por decirle lo que le voy a decir a continuación, pero cuando yo veo un noticiero, lo único que yo veo son malas noticias. Entonces, ¿qué hago? Apago el televisor. No aprendan de mí eso. No apague el televisor de su corazón en este momento. Escuche lo que son malas noticias. Si usted no le presta atención a lo que es una mala noticia, lo que le vaya a decir al final, usted dice, ¿ve? ¿Y eso qué? Bueno, pues es lo mismo. Va a continuar con su cinismo. Pero si usted le presta atención a la mala noticia, de repente usted diga, por gracia del Señor, de verdad que esto sí es una buena noticia. Entonces téngame paciencia. La mala noticia para todo aquel que no ha creído en Cristo, y es muy mala, créame, muy mala. La mala noticia para todo aquel que no ha creído en Cristo es que va a morir en sus pecados y por sus pecados. Va a morir. Usted nació en pecado. Y hasta el día de hoy, lo único que usted ha hecho es coleccionar pecados. Nótese que usted no ha ido a Cristo a entregar los pecados para ser perdonado. Usted no ha hecho eso. Lo único que usted ha hecho es coleccionar más y más y más pecados. El punto es, como usted no ha creído en Cristo, entonces usted en este momento está llevando sus pecados. ¿Dónde están? En su corazón. Ahí están. Latentes y patentes. Están ahí, están con usted. Usted los lleva. Hay gente que dice, no, quiero una nueva vida. Aquí hay mucho vicio, mucha corrupción. Me voy para Australia. ¿Cuál es la solución?
Los pecados no están en los países, los pecados están en los corazones de los hombres. Está en su corazón. No, me voy a dar unas vacaciones porque eso me va a ayudar a apartarme de estas malas amistades. No. Las cosas malas están en su alma, están con usted, allí con usted. Luego, cuando llegue la hora de la muerte, ¿qué hay en su alma? Ciertamente usted no tiene paz para con Dios. Ciertamente usted no ha sido justificado por medio de la fe. ¿Qué es lo que tiene? Los pecados, el pecado original con el que usted nació y los pecados adquiridos. Es todo lo que usted se la ha pasado haciendo toda su vida, coleccionando pecados. Luego, en el momento de su muerte, es lo único que tiene. Por eso, los que no han venido a Cristo mueren en sus pecados y la ira de Dios será por culpa de esos pecados. Pero bueno, si yo muero entonces listo, ya morí. No. Son malas noticias. En realidad, cuando yo le dije que eran malas noticias, el que usted todavía no haya creído en Cristo y no haya pedido perdón, en realidad son malas noticias. Porque no es tan fácil como, bueno, yo ya, cierto, me muero y ya se acabó todo, ya. No. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y no la muerte en el sentido, ay, me morí y ya se acabó todo. No. Usted debe responderle al Señor por toda la eternidad por los pecados que usted cometió a este lado de la eternidad. No es como, bueno, yo ya pequé y qué, me muero y qué. Así es el cínico, así responde el cínico. No es así. Ojalá fuera así. No, es morir por toda la eternidad, porque mientras usted tuvo vida, no quiso venir a Cristo en arrepentimiento y decirle, Señor, creo que moriste por mis pecados. Como no hiciste eso, entonces lo llevas sobre sí y tienes que pagar lo que Dios demanda. Son malas noticias, yo le advertí. Si usted se hubiera arrepentido cuando, por ejemplo, como en el día de hoy, Dios lo estaba llamando al arrepentimiento, si usted se hubiera arrepentido, muy bien. Pero como usted no se arrepintió, sino que dijo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Yo de nada. Como usted no reconoció su robo, sino que dijo, ¿qué he robado? Como usted no reconoció sus fornicaciones y dijo, ¿cuáles son las cosas inmundas e impuras que yo he hecho? Como usted no hizo eso, entonces la mala noticia es que usted está destituido por completo de la gloria de Dios. Usted no verá el rostro del Señor. Usted conocerá algo de Dios cuando se muera, pero no su bondad, no la hermosura de la santidad, no la paz. Usted conocerá la ira de Dios por toda la eternidad. Yo sé que quizás en este momento es muy común, cuando el predicador está hablando de estos asuntos, es muy común que Satanás se siente al lado y nos diga, está exagerando, eso es mentira, no, eso del infierno, eso no existe. Es muy común. Yo le dije, pendiente de la mala noticia, porque esa mala noticia usted no la puede solucionar. Esa es la mala noticia dentro de todas las malas noticias, que usted no puede hacer nada para cambiar esa realidad. Eso es lo que le da ira al orgulloso, que no pueda hacer nada para cambiar esa realidad. Así que la mala noticia es que usted no puede hacer nada para cambiar la realidad de su estado de condenación actual. Esa es muy mala noticia. Entonces, en toda honestidad, amigos, ¿es o no es una mala noticia? Lo es. Bueno, he aquí las buenas noticias. Que Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Trino,
la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en la persona de Cristo. Eso es una buena noticia. Porque ya sabiendo que nosotros no podemos transformar esa mala noticia, es una buena noticia saber que Dios descendió de los cielos a salvar a los pecadores. Ya comenzamos con las buenas noticias. Y Él tomó forma de hombre, por lo que nosotros hablamos y proclamamos a un Cristo que es Dios perfecto y hombre perfecto. Dios perfecto, sin mancha, hombre perfecto, sin mancha y sin pecado, porque ese sacrificio que Él hizo en la cruz tenía que ser hecho sin traza de pecado. ¿Y quién entre nosotros puede subir a una cruz diciendo no tengo pecado? Ninguno. Por lo tanto, es una muy buena noticia que Dios haya venido a salvarnos en la persona de Cristo. Otro punto de esa hermosa noticia del Evangelio, y esta es una manera de presentarlo, es que Cristo hizo dos cosas por los cínicos. ¡Ánimo! Si usted ha estado negando su pecado hasta el día de hoy, la buena noticia es que ese Dios que tomó forma de hombre, esa segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, hizo dos cosas que usted no puede hacer. Entonces lo que le estoy diciendo es que la buena noticia es que hay solución para la mala noticia de su condenación. ¿Qué fue lo que hizo? Dos cosas que usted no puede hacer, ni yo, ni nadie. Lo primero, vivir una vida en obediencia perfecta delante de Dios. Eso no lo hace ni usted, ni yo, ni nadie. Pero ese Dios que descendió del cielo sí lo hizo. Y otra cosa que ninguno de nosotros puede hacer es morir vicariamente para el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Ojo con las dos buenas nuevas. Ese bendito Cristo vivió una vida perfecta que ningún ser humano puede vivir, pero en segundo lugar, ese bendito Cristo no solo vivió, sino que ese bendito Cristo murió en representación, vicariamente, en representación. Aquí viene, de todos, incluso de usted, de todos los que creen en Él. Cristo no murió en la cruz del Calvario por los cínicos que dicen, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? No, Cristo murió en la cruz del Calvario por los cínicos que, redargüidos por el Espíritu Santo, dicen, sí, he violado la ley del Señor, he quebrantado tus mandamientos, he sido un impuro, un ladrón, un mentiroso, un avaro, un idólatra, un violentador de tu día. Por ellos, por quienes reconocen, confiesan y creen que Cristo murió por ellos, entonces, por ellos murió Cristo. Nótese la buena noticia. Nótese que la buena noticia es que a usted no le toca dar ni dinero, ni pagar promesas, ni ir de rodillas, ni hacer ninguna cuestión humanamente hablando, sino que lo único que usted debe hacer si el Señor ha obrado en su corazón es creer en Cristo, abrazar a Cristo. Es lo único. Y cuando usted lo haga, se dará cuenta que no salió de usted, fue una obra que Dios hizo en usted. Entonces, querido amigo, ¿puede ver su pecado o no puede ver su pecado? Todo se reduce a eso. Si usted puede ver su pecado y reconocer su pecado y creer que en Cristo hay perdón de pecados, y si abrazas a Cristo en fe, arrepentido de esos pecados, ¿cuál es la promesa? Dios perdonará sus pecados y te dará una nueva vida. Y tu vida ahora tendrá propósito y sentido. Y te usará poderosamente. Y tendrás una amistad con Dios, con aquel que antes era tu enemigo,
ahora es tu Padre, tu Dios y tu amigo. Y andarás con Él, y le servirás, y te gozarás con Él. Y ojo con esto. Quiero que leamos el versículo 17. Ahí está la promesa. El cínico no recibe la promesa. Versículo 17. Y no solamente todo lo que les acabé de decir, sino, y serán para mí especial tesoro. Serán para mí especial tesoro. Por favor, miremos la obra de Dios con los cínicos que en vez de decir, ¿de qué debo arrepentirme?, dijeron, confesaré delante de ti mis pecados. Que en vez de decir, ¿qué he hecho de malo?, dijeron, he hecho lo malo. Que en vez de decir, de nada aprovecha que guardemos la ley, dijeron, he violentado su ley. Miren la obra de Dios con los pecadores. ¿Ustedes han escuchado hablar del alquimismo? Bueno, se los describo, les hablo por encima. El alquimismo fue, entre comillas, una ciencia, que no fue ciencia, antigua, que creía que se podía transformar el plomo en oro. Esos fueron los alquimistas. ¿Tuvieron éxito? Nosotros sabemos que no. Pero Dios nunca falla en convertir la escoria que somos sin Cristo en tesoros por medio de la fe en Cristo. Nunca. Así que no solamente, queridos amigos, el Señor está prometiendo una nueva vida, vida con sentido, con propósito, sino que les está diciendo a todos aquellos que creen en Cristo, y yo haré de vosotros mi especial tesoro. Tremendo. No importa cuán llena de escoria y de suciedad y de maldad sea su vida, esta será cambiada y convertida en especial tesoro de Dios en el momento. ¿Cuándo? En el momento en el que usted escuche su voz y tema y crea sus palabras y no esconda su pecado y vayas a Cristo en fe y te arrepientas ese día, incluso ahora si lo haces, o mañana si el Señor te da la oportunidad. Ese día que tú hagas eso, Dios hará de ti su especial tesoro. Por favor, no creas que eres tesoro especial de Dios antes de que reconozcas tu pecado, te arrepientas de tu pecado, abraces a Cristo con toda la fe que tengas, así sea tan pequeña como un grano de mostaza. No creas que eres nada especial, no eres nada ni nadie. Somos alguien cuando venimos a Cristo y creemos en Él. Ahí somos hijos de Dios, ahí somos tesoro de Dios, un tesoro de infinito valor. Un tesoro seguro y resguardado por el Señor. La salvación, queridos amigos, cuando Dios la da por gracia, no se pierde ni aún por la torpeza de nuestros pecados. Ese día que tú abraces a Cristo, serás hecho especial tesoro. Antes no. Antes eres una criatura. Pero cuando abraces a Cristo, Él te hará su especial tesoro. Así que termino con esta frase. El cínico no obtiene la promesa. De hecho, por favor, tenga paciencia. El cínico será quemado en el fuego, no porque en las iglesias cristianas nos encante hablar del infierno, sino porque los cristianos tenemos que hablar del infierno, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. En las iglesias cristianas no estamos en el negocio de asustar ni a los niños, ni a los ancianos, ni a ningún tipo de personas hablándoles del infierno. Tenemos la obligación de hablar del infierno porque es una doctrina bíblica. Pero el cínico que no se arrepiente, allí terminará su vida, en el fuego por toda la eternidad. Pero el humilde que cree en el Señor Jesucristo y que le teme y de nuevo que se arrepiente delante del Señor, ese
será hecho especial tesoro de Dios y brillará para su gloria por toda la eternidad y adornará los cielos para siempre. Los puritanos solían decir que cada uno de nosotros, los creyentes, somos como joyas incrustadas en la corona de nuestro Rey. El tesoro de Dios será propiedad de Dios hoy y mañana y por los siglos de los siglos.